Me complace mucho que estés en esta última entrega de la serie de conferencias Recuperando la Fe, cuando te preguntas ¿dónde está Dios? Hoy es nuestra tercera y última entrega y la hemos titulado La Victoria. Quizás muchas personas piensan hoy que el fracaso es malo. Sin embargo, cuando en lo particular me ha tocado enfrentar el fracaso, estas situaciones adversas me han llevado más bien a perseverar. Y la perseverancia es buena. Quizás otros de ustedes han tenido que enfrentar desilusiones o la impotencia de bregar con un quebranto de salud, con una enfermedad y probablemente no obtener los resultados esperados o deseados. Yo viví de cerca esta realidad de desilusión con una tía, consejera y madre espiritual, una mujer de Dios, quien padeciendo una severa insuficiencia renal y teniendo que ser sometida a procesos duros de diálisis, durante todo ese trayecto, ella procuró con muchísima diligencia, tanto en el país como fuera de él, conseguir un trasplante de riñón. Sus esfuerzos fueron infructuosos y al tiempo ella falleció. Esta mujer, con una fe inquebrantable, perseveró en esa fe. Y aunque no obtuvo lo que deseaba, ella fue una representación muy vívida de que la fe es buena. Tan buena que incluso ese gran predicador Spurgeon llegó a decir de forma brillante en una ocasión: un poco de fe puede llevar su alma al cielo. Una gran fe puede traer el cielo a su alma. Algunas personas pueden pensar que los peligros son malos, pero cuando los he tenido que afrontar, me he tenido que armar de valor. Y el valor es bueno. Ha habido personas en mi vida que me han hecho daño y esas han sido situaciones o escenas muy dolorosas, muy tristes. Sin embargo, cuando me ha tocado perdonarles, me he sentido muy bien, porque el perdón es extremadamente bueno. Paradojas. Hacemos asociaciones con determinadas situaciones en las que creemos que el mundo se nos acaba, pero terminan resultando estas situaciones difíciles o terminan tornándose en un bien para nuestras vidas. Desde luego, decir todas estas cosas representa quizás expresarlas de forma rápida, puede sonar fácil, difícil desde luego es vivirla, pero déjame decirte que puede no solo ser vivido, puede ser manifestado con propiedad. Cuando tú y yo decimos con convicción: ya no vivo yo, sino que vive Cristo
en mí. Amados, el dolor en algún momento, en algunas ocasiones, va a tocar a nuestras puertas. Y la pregunta cuando el dolor hace acto de presencia es: ¿será que tenemos que recibirlo con desdén, con impotencia, con desprecio, desesperanza? ¿O acaso deberemos de esperar que al final del dolor haya un triunfo? Solemos pensar y asociar el dolor regularmente con algo profundamente negativo. No obstante, tú y yo vinimos a la vida a través del dolor profundo que una madre padeció. Tú y yo hemos conquistado grandes metas en diferentes áreas, algunos en la parte académica, otros en la laboral, otros en lo relacional, y te aseguro que ninguna de esas metas han sido conquistadas sin la presencia de escenas de dolor, de aflicción, de preocupación o de inquietud. El dolor, las circunstancias dolorosas, son aspectos que definitivamente tú y yo no podemos siempre controlar. Hay algunos quebrantos para los que en la parte de salud existen pastillas o tratamientos que mitigan el padecimiento, pero el asunto de fondo regularmente permanece allí si no es tratado de manera integral. Y así ocurre también en la vida espiritual. Hay dolores que pueden ser temporalmente mitigados, pero hay que ir a la raíz y a la esencia de su etiología, de su causa, para poder descubrir cuál es el asunto que está generando ese padecimiento e incluso poder atender tanto el origen como el resultado o las consecuencias de ese padecimiento. El dolor, amados, no podemos del todo controlarlo. Las circunstancias que conducen, muchas de ellas que son incluso de manera intempestiva como vienen a nuestras vidas, tenemos que recibirlo. Y recibir el dolor implica una decisión difícil por parte de cada uno de nosotros. Porque a lo largo de esta enseñanza de hoy vas a descubrir que puedes optar por la amargura o puedes optar por una relación profunda con Dios, de agradecimiento, de entrega, de disposición hacia los propósitos eternos que Dios tiene preparados con nosotros. Y siempre esa determinación no va a depender de Dios, va a depender de ti y de mí. Tú no puedes controlar algunas situaciones dolorosas, pero sí puedes intervenir en la interpretación y en el impacto que esas circunstancias van a generar o van a producir en tu vida. Un atleta, por ejemplo, puede interpretar el rigor del entrenamiento previo a una competición como algo muy duro, inllevadero, o puede asociarlo mucho más positivamente como la preparación para este atleta estar listo y superar todas las múltiples demandas que la lucha en sí o la competencia cuando ésta venga vaya a entrañar, vaya a generarle a él. Una mujer que conocí también dio una interpretación muy particular al hecho de tener que enfrentar el abandono de su marido y el posterior divorcio. Esta mujer interpretó su situación como una en la que, en sus palabras, ella decía: reconozco que tuve que enfrentar golpes muy duros, pero también admito que todo esto me condujo a conocer más de cerca a Dios, al Señor de mi vida,
y a descubrir esas facetas de Dios como amigo, como padre, como compañero y como ayudador. Nota los múltiples escenarios que una dama en circunstancias como estas pudiera darle al impacto de su crisis o de su dolor. Ella, la que cito, sin embargo, optó por darle la mejor interpretación posible y la que evidentemente le produjo los mejores réditos en términos de descubrir que siempre el dolor ha de traer de parte de Dios un beneficio y un fruto que quizás tú y yo no anticipamos cuando nos encontramos en el pleno proceso de parto, en el pleno proceso de crisis, en el clímax de nuestra aflicción. Nuestros sentimientos y emociones, nuestros pensamientos se embotan y a ratos no somos capaces de ver lo que como producto final Dios quiere dar a luz en medio de esa circunstancia adversa. El protagonista de nuestra serie, Job, es de profunda inspiración. Su crisis, su historia de vida, sus injusticias, su dolor, sus pérdidas, son una enorme referencia para todos aquellos que padecen, pero no solo por lo crudo de su prueba, pero por el final de triunfo que Job tuvo a pesar de la hecatombe en la que su familia y sus propiedades se vieron involucradas. En Santiago capítulo 5 y verso 11, este escritor, haciendo referencia a este personaje del Antiguo Testamento, dice: ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Amados, en una cultura acostumbrada a lo desechable, cultura en la que tú y yo nos encontramos, si un potencial grande tiene una prueba, es la de sacar a flote, la de permitir que se desarrollen algunas virtudes que no es precisamente la sociedad actual la que las estimula. Hay virtudes que se han extraviado en el tiempo, que se han traspapelado en los anales de la historia. Y si algo el dolor es capaz de resucitar, es la virtud de la constancia y de la paciencia. De hecho, si tú quisieras conocer en qué se tradujo esta perseverancia o paciencia que Job tuvo y a la cual Santiago hace alusión, la perseverancia de Job pudiéramos definirla de esta manera sencilla pero a la vez profunda. La paciencia de Job se tradujo en gracia para aceptar las preguntas sin respuestas. Debido a su importancia, me permito repetirte la definición de la perseverancia de Job. Gracia especial para aceptar las preguntas sin respuestas. Amados, ser un hombre o una mujer de fe no significa que tú y yo tenemos todas las respuestas. ¿Sabes lo que significa verdaderamente fe en Dios? Fe es seguir confiando en Dios a pesar de la confusión. Fe es tomar la decisión de seguir asignando una confianza plena en el objeto de mi fe, en este caso en Dios, aun cuando me encuentro en medio de un caos para el que no encuentro luz al final del túnel. Pero sé que va a llegar. De eso se trata la fe. Puedes pensar que en momentos caminas en oscuridad o en tinieblas, pero sabes que aunque te encuentras en la gruta de tu dolor o de tu aflicción,
Puedes seguir caminando porque Él guía tus pasos. Él te va a orientar por los conductos de esa cueva de dolor y de aflicción. Y vas a llegar al final de ese túnel de tribulación. Eso es fe. Es más, cuando tú interpretas tu momento difícil como una bendición velada o una oportunidad de perseverar, quiero decirte que incluso puedes llegar a convertirte en una alternativa, en una opción para otras personas. Aspecto que no solemos ver cuando atravesamos sufrimientos. Porque reitero, el dolor tiende a embotar nuestras emociones y pensamientos. Pero resulta que si puedes volver en sí, te puedes levantar en medio de tu circunstancia adversa, puedes recuperar tu fe sabiendo que no es una fe colocada en algo etéreo, en algo místico, en algo pasajero o efímero, sino que tu fe la colocas en medio de tu dolor, en el Dios de vida, en el Dios que se levantó de entre los muertos. Puedes descubrir, aún en medio de ese tránsito adverso, en medio de ese valle de sombra de lágrimas y de muerte, no solo que el Señor es tu pastor, pero que puede usarte a ti también para traer esperanza, para traer gozo, para traer fe, paz y esperanza a otras personas que transitan su dolor. Y sabes que es reconfortante profundamente saber que no es en vano lo que estamos viviendo. Una autora, Miriam Saldaña, tiene un extraordinario libro que se llama Nada es en vano. Es una frase penetrante, es su historia de vida, es narrar lo que ella enfrentó de manera amarga y descubrir en medio de sus circunstancias y sobre todo al final de ella que nunca nada de lo que ella vivió, nada de lo que tú estás viviendo es hueco, es vacío, es sin propósito. Hay definitivamente un porqué. Aunque tú no lo conozcas, aunque no seas capaz de detectarlo en las primeras de cambio, aunque incluso al final de la prueba no llegues a tener una conclusión totalmente elaborada del porqué de la adversidad que enfrentaste, pero definitivamente va a haber un fruto en ti y escucha bien, a través de ti. Esto fue lo que ocurrió con Job. En el capítulo 42, ya hacia el final del libro, leemos que después de haber orado Job por sus amigos, no sé si me siguen la línea de pensamiento que aquí narra Job, después de haber orado Job por sus amigos, ¿quién oró por quién? ¿Estás conmigo? ¿No has desayunado? ¿Quién oró por quién? ¿Y quién era el que estaba en la prueba? ¿Job o los amigos? ¿Y quién oró por quién? El que estaba abatido, afligido, atormentado, apesadumbrado, él oró por sus amigos. Los que se suponía que habían ido a visitarle para darle ayuda. Terminó Job orando por ellos. Su dolor se convirtió en un escenario en el que Job se volvió una ayuda para estos hombres. Y dice como consecuencia de todo lo que padeció, que aparte de esa bendición de Job convertirse en una alternativa para sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. Esta frase, el Señor lo hizo prosperar de nuevo, revelaba que estaba ya colocándosele un punto final al dolor de Job. Era como una palabra o una frase que sentenciaba el final del dolor y de la aflicción de Job. El Señor quiere que sepas, amados, que la terminación de tu dolor cada vez está también más y más cerca. En el mismo verso 10 dice que Dios le dio 2 veces más de lo que antes Job tenía. Y en el verso 12 sigue describiendo la prosperidad de Dios hacia Job después de todo el horno de aflicción que tuvo que enfrentar.
Dice, el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Siempre tu postrer estado va a ser mejor que el primero. No te quedes estancado ni siquiera en las victorias de tu pasado. Dios desea para ti una prosperidad mayor en tu presente y en tu futuro que lo que pudiste cosechar en el pasado. Pero si en ese ayer hay dolor, pues más aún Dios te dice que Él va a bendecirte al igual que Job, mucho más en esta realidad presente y futura que lo que pudiste tener en el pasado. En el caso de Job dice que llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Flora y Hortensia habrían hecho aquí un show pero extraordinario. Se me cayó la cédula, pero algunos saben de qué hablo. Dice el verso 13, tuvo también 14 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos había perdido con la tribulación? 10, ¿se acuerdan? Bueno, ahora tuvo 14 hijos y 3 hijas. Estéril no era. Verso 16. Después de estos sucesos, Job vivió, ¿cuánto? 140 años. Y llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Verso 17. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Amado, al final del dolor siempre hay una gran victoria. Por un momento trasladémonos a un escenario negado, pero hipotético y digno de reflexión. Supongamos que el postrer estado de Job no hubiese sido mejor. Asumamos que el estado final de Job, después de culminar su prueba, con esa enfermedad que tenía y que laceraba toda su piel, que no encontraba alivio ni un minuto al día, asumamos hipotéticamente que Job hubiese muerto. Lo que los seres humanos solemos asociar como lo peor, la muerte. Como quizás esa fue la realidad que tú viviste, con un pariente, con una persona de tu entorno amada, cercana, que enfrentó una enfermedad, que vivió un accidente terrible y derivó en muerte su situación. De seguro en circunstancias como estas, tú resucitas la clásica pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Quiero decirte en esta mañana que si esa persona que falleció partió con Cristo en su corazón, esa persona ya tiene las respuestas a sus porqués. Esa persona está disfrutando la felicidad, el reposo, la paz y el gozo que representa estar viviendo cerca de Jesús. Esa persona no sufre, no padece, está viviendo una alegría indescriptiblemente mayor que la que podía tener acceso aquí en la tierra. Está degustando el sentido de triunfo que significa el hecho de que para un cristiano morir es ganancia. Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Él afirmó: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto solo lo puede decir alguien que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, una persona que conoce a Dios. Pero los que quedamos en la tierra, amados, a veces con egoísmo solemos
incluso pedir. Solemos hacer oraciones como las que eventualmente habría hecho el nieto de la mujer japonesa que murió esta semana. Quizás tú te enteraste de esto. Este nieto habría podido orar: Señor, no te lleves a mi abuela. Y resulta que esta mujer tenía 117 años. Ostentaba el récord Guinness de la mujer con mayor longevidad sobre el planeta. Y quizás tú oras como este nieto y resulta que el plan y el propósito de Dios es darle una mejor vida, no solo a esta mujer, sino a muchas otras personas con quienes sus propósitos eternos evidentemente van más allá de nuestra capacidad limitada, finita, humana de comprender las situaciones y los porqués. Dios quería que muchas de las personas que han partido obtuvieran una victoria que es superior a la que significa incluso permanecer en la tierra, porque Él estimaba y ha de estimar también en el futuro que es mejor para muchas personas estar cerca de Él que quizás en el padecimiento de la vida terrena. Obviamente esto no es popular, este argumento. Esta realidad no goza del beneplácito ni va a levantar a las personas de sus asientos para prorrumpir en aplausos por ese propósito o voluntad divina. Es profundamente doloroso. Y los que hemos visto fallecer familiares cercanos sabemos de lo que estamos hablando. Pero amados, no pretendas meter a Dios o encajarlo en el patrón de tus criterios humanos que son limitados. Mis pensamientos, dice el Señor, no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Incluso el profeta afirmaba que son mucho más altos los pensamientos de Dios que los pensamientos del hombre. Una respuesta muy pero muy aleccionadora le dio el Padre a Cristo cuando éste le pidió que si era posible. Si ustedes recuerdan la escena de Jesús en Getsemaní, horas antes de ir a la cruz, Jesús le pidió al Padre: Señor, si es posible, evita que pase por esta copa. Si hay una mínima posibilidad, por favor, quita de mi futuro inmediato el trago amargo de la cruz. Jesús oró desde su humanidad. Jesús oró desde su dolor, como hombre de carne y hueso que padecía. ¿Cuál fue la respuesta del Padre? La respuesta del Padre no se hizo esperar. Su respuesta fue: no. Ahora, mira lo que ocurre cuando nos rendimos o nos abandonamos a los planes de Dios y a su voluntad buena, agradable y perfecta, como lo hizo Jesucristo. Porque recuerda que Él, aunque pidió esto desde su humanidad, en fe y como conocedor de ese Padre tan maravilloso que Él tenía, a quien le atribuía ciertamente la virtud de que sus planes siempre iban a ser mejor que los que en la humanidad una persona en su humanidad pudiera sospechar o imaginar. Él le dio el beneficio de la duda, Él le otorgó el crédito, la confianza al Padre y le dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús se abandonó a la voluntad buena, agradable y perfecta del Padre. ¿Cuál fue el resultado? El Padre, un día domingo como hoy, envió
al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le levantó de entre los muertos. El Espíritu Santo lo volvió a la vida. Y es por eso que hoy tú y yo podemos celebrar con júbilo, con alegría, con fe, con profunda convicción que Él vive. Y si Él vive, tú y yo también vivimos no solo en esta tierra, viviremos para siempre con Él. Es la gran fiesta de la cristiandad. Es la fiesta de la resurrección que hoy festejamos. ¿Por qué? Porque Jesucristo se abandonó a los planes maravillosos del Padre Celestial. Y el triunfo que le dio a Cristo para completar esta escena maravillosa, esa victoria, Él se la endosó a los que hoy hemos decidido seguir, amar, creer y obedecer a Jesucristo. Por eso es que Él es vencedor, pero tú y yo somos más que vencedores. No hicimos nada. No hicimos nada para merecer ese triunfo. Y por eso Pablo utilizaba la frase más que vencedores, porque fue Cristo quien enfrentó el dolor. Ahora, amados, la victoria más grande que Dios le dio a Job, el triunfo mayor, no fue la restauración y la multiplicación de sus bienes y de su familia. Aspectos maravillosos, por cierto, que tú tienes el privilegio y la posibilidad de pedir en fe a Dios cuando estás atravesando tu propio calvario. Dios no le respondió a Job los porqués, pero en contraste le dio un gran premio. Y si quieres conocer cuál fue ese premio, escúchalo de la misma boca de Job. En el capítulo 42 y verso 5, él dice, hablando con Dios: de oídas había oído hablar de ti. Es decir, yo creía que te conocía, pero en realidad, Dios, yo sabía algo de ti. De oídas he descubierto que apenas si conocía que tú existías. Pero ahora, ese pero ahora es extraordinario. Ese pero ahora sugiere, después de esta prueba amarga, después de atravesar este viacrucis, después de transitar esto que ha sido tan injusto, doloroso, asfixiante, estas pérdidas que me han generado tanto dolor, tanta tristeza, depresión, incluso he coqueteado con la tentación de la amargura, Job dijo, pero ahora te veo con mis propios ojos. Esto se traduce, pero ahora te he descubierto. Ahora es cuando realmente puedo decir, te conozco, Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios le enseñó a Job que es mejor, escucha bien esto, es mejor conocerlo a él que conocer las respuestas a los porqués. Job aprendió que cuando no queda nada, él tenía a Dios. Y eso es suficiente. Job, después de su prueba, demostró que se puede amar a Dios por lo que Él es y no por lo que da. El cristianismo ligero, facilista, mercantilista, el que usualmente se te ofrece, es el de Dios da. Ven a Él y recibe tu milagro. Oído, yo creo en un Dios de milagros. Él ha hecho muchos en mi vida y los seguirá haciendo.
Pero la verdad y la esencia del cristianismo puro y auténtico no es uno de relación tipo trueque, donde yo le doy a Dios para que Él me dé a mí. Yo te sigo, Dios, por lo que tú me vas a facilitar. Yo voy a diezmar o a ofrendar, yo voy a ir a la iglesia porque entonces tú me vas a dar esto o aquello que te estoy pidiendo. No estoy minusvalorando tu privilegio y tu posibilidad, que también es la mía, de pedir a Él lo que necesitamos. Pero el cristianismo puro, auténtico, la fe genuina, la que yo quiero invitarte a que tú recuperes, es una fe en donde independientemente de lo que Dios te vaya a dar o a dejar de dar, tu mayor satisfacción es tener una relación íntima y profunda con Él. Tu mayor tesoro, tu mayor victoria, tu mayor premio es lo que Job descubrió. Señor, de oídas te había oído. Quizás había tenido religión católica, evangélica, testigo de Jehová, quizás prácticas que yo cultivé a lo largo del tiempo, pero descubro hoy que de oídas te había oído. Pero ahora que he transitado esta prueba y te has revelado a mi vida, te has mostrado a mí de una forma tan auténtica, tan genuina, ahora mis ojos te ven. Ahora te amo por lo que tú eres y no por lo que tú me das. Aunque no tenga nada, Señor, tú eres mi mayor recompensa y mi mayor premio. Esa es la fe que te invito a que tú recuperes en el día de hoy. Cuando te preguntas dónde está Dios, en tu prueba vas a descubrir dónde Él se encuentra. Tan alta fue la puntuación de Job en su prueba de fe, que aún sin restitución, aún sin haber recibido nada de vuelta todavía, aún en esas circunstancias, como quizás es la etapa en la que tú te encuentras, no has recibido de vuelta lo que perdiste, o no has obtenido algo que le has pedido a Dios aún. Pero mira lo que ocurrió en una explosión de esperanza que brotó del corazón de Job en medio de la prueba. No después de su culminación, porque nos vamos a regresar al capítulo 19. Estaba el fragor de su batalla y él dijo, con su enfermedad, con sus hijos que habían muerto, con sus animales que se los habían robado, él dijo: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, un eufemismo para hablar de la muerte, Job anticipó que la muerte era una opción en su realidad. Aun cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Cuando estás atravesando tu prueba, ¿qué consume tus entrañas? ¿Salir rápido de la prueba porque egoístamente tú dices: yo no tengo por qué sufrir? ¿Porque un hijo del rey no puede sufrir? ¿Y quién te dijo que los hijos de reyes no sufren? ¿Quién te dijo que en este mundo todo iba a ser color de rosa? Hasta las rosas tú y yo hemos escuchado, ¿verdad? Y no solo escuchado, lo hemos palpado. Tienen espinas. Sí, hay rosas que recibimos, pero tienen espinas. Esa es una realidad. Y Job, amados, se consumía, no tanto ya por recibir una respuesta egoísta, únicamente girando en torno a calmar ese bendito dolor, por no utilizar otro término. Job descubrió que el mayor tesoro que él podía anticipar como final y como clímax de su prueba era el conocer a Dios. El nombre de Job significa perseguido. ¿Te sientes hoy como Job? Quizás acosado por sufrimientos, por injusticias. ¿Estarías tú dispuesto a seguir confiando en Dios, aunque tus preguntas no tengan respuestas?
¿Estarías dispuesto a seguir confiando en Dios, aunque todavía no hayas sido restituido? ¿Quieres tener el final triunfante que el Señor le dio a Job? Si tu respuesta es afirmativa, quiero decirte que la historia de Job no terminó en desesperación. Fue cruel, pero no culminó en la desesperanza. Observa lo que ocurrió con Job. Capítulo 23 y verso 10. Mira su actitud. ¿Y por qué no? Imítala. Job dijo: mas él, refiriéndose a Dios, conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Si llegaras a ser probado a través del dolor, el dolor de una pérdida, de un divorcio, de una enfermedad, un secuestro, una muerte, una decepción, un despido laboral, un abandono de pareja, la soledad. Si llegaras a ser probado, amado, quiero invitarte a que tú puedas decir como Job: Señor, tú me conoces, y aunque me pruebes, yo voy a salir como oro refinado. Aunque las circunstancias adversas quieran asfixiarme, yo estoy seguro que tú vas a producir en mí una perla preciosa. Estoy seguro, Dios, que en medio del dolor que pueda estar atravesando, tu desenlace para mi vida será que yo te voy a conocer a ti, al Dios que vive, al Dios que me defiende, aquel de quien Job se refirió diciendo: yo sé. Eso es un yo sé de profunda convicción. Yo sé que mi Redentor vive. Señor, aunque sea aprobado, como buen alumno, no voy a abandonar el semestre, no voy a dejar de asistir el día del examen, lo voy a enfrentar. Tú me darás las herramientas, eres mi mejor profesor, mi mejor instructor, mi coach estrella. Tú me vas a guiar. No te niego, Dios, que voy a enfrentar miedo. No te niego, Dios, que a ratos quizás tenga la tentación de angustiarme. Pero aunque sea aprobado, yo saldré como oro refinado. Voy a descubrir que tú eres suficiente para mí. Voy a descubrir, Dios, que para mi vida y para mi futuro eres a quien realmente necesito. Voy a descubrir, Dios, que conocerte a ti a profundidad es mi mayor victoria. Amado, sea que obtengas bendiciones o enfrentes congojas en el día de la prueba, que sabemos es duro ese día. En el día de la prueba, te quiero animar a que te acerques a Dios con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, y a que tú le digas a Él la decisión que vas a tomar cuando la prueba toque a la puerta de tu vida. Porque sabes, hay algo que Dios no puede hacer ni por ti ni por mí, y es tomar una decisión en el medio de la circunstancia difícil que enfrentemos. Tú y yo podemos o amargarnos o cosechar una relación más profunda, íntima, cercana, abundante, triunfante y victoriosa
con Él. Es tu decisión, es la mía. Un agricultor que poseía un patrimonio amplio, de hecho había heredado una casa que había pasado de padres a hijos por 3 generaciones, pero teniendo que enfrentar una severa crisis financiera, tuvo que vender todo su patrimonio. Cuando ya lo había vendido todo, incluso estaba despidiéndose de su casa, se recostó sobre una caja porque hasta los sillones ya habían salido y miró en la pared un artículo familiar que no se habían llevado. Lo único que quedaba era como una especie de placa que tenía inscrita unas palabras, una frase que rezaba: tú, Señor, permaneces. Cuando él leyó esta inscripción, él cayó en cuenta de que el tesoro más valioso que él tenía, que era el amor de Dios, la salvación de su Hijo Jesucristo y la provisión de la presencia del Espíritu Santo, nadie a él, aunque vinieran crisis económicas o financieras donde tuviera que enfrentar pérdidas como en efecto las había vivido, sin embargo, nadie le podría quitar lo más valioso que él tenía, que era la presencia de Dios. Y es lo mismo con lo que cierro en esta mañana, con una palabra que a través del profeta Isaías, el Señor te dice, capítulo 41 y verso 13: porque yo, el Señor tu Dios, te tomo de la mano, yo soy el que te dice, te ayudaré, no tengas miedo. Yo no sé qué es lo que tú estás enfrentando. Lo relevante es que Dios sí lo conoce. Eso es lo importante. Y Él te dice en esta mañana: te tomo de la mano. Yo soy el que te dice, hijo, hija, te ayudaré. No tengas miedo. Mira, amado, no hay crisis ni fracaso. No hay sabor a derrota que tú hayas experimentado, que el cielo no haya visto. Quiero hoy retarte a que te levantes. Hazlo literalmente. Levántate y recupera tu fe. Levántate en esta mañana, como diciéndole a tu cuerpo, a tu alma, pero sobre todo a Dios: Dios, decido no amargarme. Decido no guardar rencor, ni a ti, ni a las circunstancias, ni a las personas que pudieron ser un instrumento para afectarte. Decido, Dios, ser libre de la cárcel, del dolor, de la amargura, de la falta de perdón. Decido, Dios, recuperar mi fe. Decido recuperar la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Quizás pasó un buen tiempo y como no lo vi me desanimé. No obstante, hoy me levanto y te digo: Señor, recupero la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Verdadera esencia de fe. Inclina tu rostro y díselo a Él en esta mañana. Padre, hoy nos presentamos delante de ti, nuestros corazones abiertos para expresarte lo que sentimos, lo que nos carga, los problemas que nos preocupan, las situaciones o procesos que están abiertos, que todavía supuran, que todavía, oh Dios, son heridas. Presento delante de ti mi aflicción, presento mi enfermedad, presento
Oh Dios, todo aquello que pueda generar carga o pueda abrumar mi mente y mi corazón. Y decido, Dios, ir a los pies de tu cruz y colocar allí, derramar mi angustia, sabiendo que en esa cruz tú llevaste nuestro mal, llevaste nuestro dolor, nuestra aflicción, todo lo que, oh Dios, nos limitaba, tú lo llevaste en la cruz. Y aunque moriste, entregaste tu vida, por el poder del Espíritu Santo fuiste levantado de entre los muertos. Y ahora, oh Dios, tú nos dices que somos más que vencedores. Tú triunfaste, pero nosotros somos más que triunfadores, porque esa victoria tú nos la endosaste por amor a todos aquellos que en algún momento de nuestras vidas te recibimos o lo están haciendo en esta mañana. Te están diciendo: ya, Dios, no quiero vivir separado de ti. He pasado mucho tiempo alejado de tu presencia. Hoy quiero reconciliarme contigo. Hoy quiero regresar a casa. Hoy quiero entregarte mi corazón. Hoy quiero decirte: Dios, no voy a quedar anclado en mi pasado asfixiante. No voy a seguir regodeándome en esos pensamientos que laceraban mi fe. No, Dios, me voy a levantar victorioso. Voy a recuperar, oh Padre, esa certeza de las promesas que tú me has dado, que aunque no vea del todo su materialización en este día de hoy, oh Señor, estar caminando tomado de la mano contigo significa que de seguro tú me conducirás a ese destino de triunfo y de victoria que tienes preparado para mí. Y ese destino involucra como primera y gran y anhelada estación conocerte a ti, como Job llegó a profundidad a hacerlo. Él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nosotros queremos declarar lo mismo en esta mañana, Dios. Queremos decirte, queremos ser cristianos que realmente confíen en ti a pesar de la adversidad, en medio de la anarquía, de la confusión, transitando el caos de la aflicción, donde muchas voces quizás me quieren atormentar. Yo, oh Dios, hago oídos sordos a las noticias de mal y me pongo de acuerdo con las promesas de tu palabra, que son vida. Esas promesas que tú dices son en ti, sí, en ti, amén. El mundo puede decir lo contrario, pero cuando tú me hablas a través de tu palabra, por tu Espíritu Santo, puedo estar convencido de que lo que tú me dices que has de hacer en mí, lo cumplirás. Tú me levantarás, oh Dios, así sea del polvo o de las cenizas. Tú levantarás cada vida, cada mujer que sufre, cada hombre que se atormenta, cada joven, Dios, que se inquieta. Tú levantarás a cada hombre y mujer en este lugar como hombres y mujeres de fe, confiando en ti en medio de una economía difícil, de unas circunstancias sociales, políticas, económicas adversas. Oh Dios, tú quieres que se levante una iglesia llena del poder de tu presencia, una iglesia que te crea a ti, una iglesia, oh Señor, que se erige victoriosa porque sabe en quién ha creído, sabe que su prosperidad no depende de la inflación, no depende de un control de cambios, no depende de las circunstancias adversas para el emprendimiento. Oh Dios, su prosperidad está supeditada a la confianza innegociable que esa iglesia, que todos hoy decidimos colocar en ti, oh Dios, fuente de vida, fuente de poder, de provisión, de sanidad. Decidimos, Dios, que las aflicciones del tiempo presente nunca serán comparables con la gloria venidera que en los hijos de Dios ha de manifestarse. Decidimos creerte a ti, Señor, y no a las noticias. Decidimos, oh Dios, abrazarte a ti,
crecer en nuestra fe, consolidarnos junto a un grupo de nexos, a un grupo de hombres y mujeres, oh Dios, con los que decido aventurarme a una vida de fe contigo, en la que el mayor riesgo es que te conozcamos a profundidad, y esa es nuestra mayor victoria, ese es nuestro mayor triunfo, porque conocerte a ti representa tener la convicción de que en ti todo es posible. Es la convicción de que a través de Jesucristo todo lo podemos, porque Él renueva nuestras fuerzas. Gracias, Señor. Para ti el reconocimiento, la honra, la gratitud en Cristo Jesús. Amén y amén.